Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos, donde él aborda las culturas preamericanas y va haciendo una relación o presentándonos una relación con las culturas de Medio Oriente, los llamados sumerios, egipcios, cómo aparecen semejanzas, coincidencias, que se explican fácilmente, ¿no? Son las mismas personas, la misma raza de personas, los Anunnaki del planeta Nibiru, civilizando en todas partes del planeta, tanto en Medio Oriente, Sumeria, Egipto, la India. Entonces, aquí en América, entonces por eso son las coincidencias. Y hablábamos de ese Dios que tienen aquí los incas, venerado en los Andes, esa región de los Andes, regiones andinas, y los indígenas le llamaban Rimac o Rimac, y los representaban con barbas. O sea, no es una raza de los indígenas, es otra raza barbuda. Y también los representaban exactamente como los representaban los hititas, los semitas allá en Medio Oriente, con un arma que poseía, que era como un rayo. Cuando disparaba hacía como un trueno tremendo. Allá le decían el atronador por ese tipo de arma, y aquí también le llamaban de la misma manera, el atronador, Ramán o Raman. Él es Hadad, o Iskur, el hijo menor de Enlil, allá en Mesopotamia, que nació aquí en la tierra. Ven como los mismos personajes viajan de allá hasta acá en sus naves, y son venerados prácticamente de la misma manera, representados de la misma manera, tanto en Sumeria antigua o Egipto, como aquí en América. Sigue diciendo Sitchin, según el cronista Garcilaso, fue en estas montañas donde se veneraba un ídolo con forma de hombre. Entonces era uno de ellos, ¿no? En un santuario dedicado a Rimac. Quizás se refiriera a cualquiera de los distintos lugares de las montañas que bordean el valle del Rimac. Allí, hasta el día de hoy, se pueden ver las ruinas de lo que los arqueólogos creen que fueron pirámides escalonadas, que ya la vimos también. Los Anunnaki le enseñan a los terrestres a construirlas allá en Mesopotamia antigua, entre los sumerios. Entonces aquí también aparece la misma arquitectura. ¿Sería Rimac ese dios al que a veces llamaban Kon o Ira-Ya, el Viracocha de la tradición popular inca? Se pregunta Sitchin. Aunque nadie puede darlo por seguro, lo que sí está más allá de toda duda es que a Viracocha se le representó exactamente como a la deidad pintada en la cerámica costera, con un arma de varias puntas en una mano y una varita mágica en la otra. Varita mágica. ¿Qué tipo de tecnología sería? No lo sabemos. Es el lenguaje del terrestre. Al no conocer el nombre de la tecnología que usa el Anunnaki, entonces le pone varita mágica, o pájaro del cielo, como no conoce el nombre de la tecnología de la nave que tiene Ninurta, le llama el pájaro del cielo, o pájaro negro, porque está pintada de negro. Entonces, varita de oro es un término terrestre para llamarle a una tecnología que usaba este señor, el hijo menor de Enlil, Iskur, Hadad, o aquí también se le llama Rimac. Entonces, ¿qué sería esa varita mágica? No se sabe, pero es una tecnología que el indígena no la tiene.
y en la mano esa arma que lanza rayos. Es una tecnología mucho más avanzada que la que tenemos hoy. La tecnología que tenemos hoy, unas armas que lanzan pedacitos de hierro, que le llamamos balas. Son pedacitos de hierro lanzados a una gran velocidad. Esta gente no, esta gente usa rayos, o sea, una tecnología miles de años más avanzada que la que tenemos hoy. Por eso le llamaban el atronador, porque era como un trueno cuando disparaba aquella arma. Entonces sí se hace esa pregunta. ¿Sería Rímac ese dios al que a veces llamaban Con o Irayá, el Viracocha de la tradición popular de los incas? Aunque nadie puede darlo por seguro, lo que sí está más allá de toda duda es que a Viracocha se le representó exactamente como a la deidad pintada en la cerámica costera, con un arma de varias puntas en una mano y una varita mágica en la otra. Recuerden que Secharia Sitchin titula este capítulo El reino de la varita de oro. Es con esta varita, una varita de oro, con la que todas las leyendas andinas inician los comienzos, con mayúscula, en las costas del lago Titicaca. Todas las leyendas andinas, leyendas entre los Andes, los indígenas de los Andes, decían que los comienzos fueron en el lago Titicaca, en Tiwanaku. Todavía están las ruinas ahí al lado del lago Titicaca, una ciudad inmensa, que según nos decía el libro perdido de Enki, el mismo Enki nos decía que fueron los dominios de Ninurta y de su medio hermano Enlil cuando abandonaron allá Mesopotamia, vinieron aquí a sus nuevos dominios. Un centro de tecnología, de biogenética, de creación de nuevas razas, de donde salieron razas blancas, negras, rojas, y fueron grandes navegantes que se expandieron por el Asia. ¿Quién les enseñó a navegar? Pues Ninurta, los mismos Anunnaki, están en las tablillas. Les enseñaron a construir grandes barcos, dicen las tablillas, para que atravesaran grandes mares, o sea, los océanos. Entonces la llamada varita de oro, porque no se sabe qué tecnología era, es con esta varita, una varita de oro, con la que todas las leyendas andinas inician los comienzos en las costas del lago Titicaca, en un lugar llamado Tiwanaku. Ahí en Bolivia actualmente están las ruinas de Tiwanaku, la residencia de Enlil. Dice que miles de años atrás estaba situada al lado del lago Titicaca, por eso se descubrieron muelles, donde se colocaban barcos, fondeaban barcos. O sea, el lago estaba al lado de Tiwanaku, de esa gran ciudad, tenía puertos. Entonces el lago se fue retirando con el tiempo, se fue secando, entonces ya Tiwanaku queda más lejos de las orillas del lago por eso. Pero era una gran residencia donde se concentraba el oro que era captado o recogido de los ríos que bajan de los Andes, un oro más purificado que el que sacaban los Anunnaki allá en las cuevas, en las cavernas, en las minas subterráneas de África. Entonces era un oro que no necesitaba ser refinado, era colocado en las naves y llevado directamente a Nibiru, o a Marta y después a Nibiru. La residencia de Enlil era como el centro, entonces se convirtió como el ombligo del mundo, como era la residencia de Enlil allá en Mesopotamia, en Nippur. Entonces aquí Tiwanaku era como el ombligo del mundo, era el centro. Pero recuérdense que ya en Mesopotamia Marduk había tomado el poder que le correspondía a Enlil después de una gran guerra atómica, y donde fue destruida prácticamente casi toda la población de Sumeria, quedó todo envenenado. Entonces Enlil y
y su hijo Ninurta decidieron venir aquí ya definitivamente e instalarse en sus nuevos dominios acá en Tiwanaku, residían. Y algunos de los descendientes de Enki también, como Nigisida, o llamado Tehuti o Tot en Egipto, llamado aquí Quetzalcóatl, también vinieron acá y se instalaron. Entonces, porque la Tierra como planeta es una base de ellos, entonces se instalaban en cualquier lugar del planeta, los encontramos en distintas culturas con distintos nombres. Dice Sitchin entonces que una de las versiones que todo comenzaba en el lago Titicaca, todo comenzó, dicen las leyendas andinas, todo comenzó en el lago Titicaca, en Tiwanaku. Ahí se crearon, como ya les dije, decía Enki, razas distintas que se expandieron por el mundo, por los continentes. Por estas y otras crónicas, dice Sitchin, de esas crónicas antiguas que escribieron los españoles, sigue diciendo Sitchin, cuando llegaron los españoles, las tierras de los Andes eran las tierras del imperio inca, que había venido conquistando poco a poco a los otros anteriores, como la cultura de los chimús. Los incas fueron llegando y conquistando. Cuando llegaron los españoles, las tierras de los Andes eran las tierras del imperio inca, gobernadas desde la capital del altiplano Cusco. Y Cusco, según cuentan los relatos incas, fue fundada por los hijos del sol, que habían sido creados e instruidos en el lago Titicaca por el dios creador Viracocha. Está hablando, los hijos del sol es una raza nueva, vinculada genéticamente a los Anunnaki. ¿Recuerdan aquella raza nueva, descendiente de Adapa, que es la raza blanca que nace de Enki con dos mujeres ahí de Mesopotamia? Tiene relaciones con ellas dos y nace un niño y una niña, son medios hermanos los dos, que es Adapa y Titi, que en la Biblia se le conoce como Adán y Eva. Es una raza que tiene una gran descendencia de ahí, directamente, genéticamente ligada a la Anunnaki Enki. Después de miles de años, esos descendientes se expanden ahí en Canaán, lo que hoy es Palestina, Israel, Siria, Líbano, todas esas regiones, Mesopotamia, Irak, esos lugares, Irán. Entonces es una raza que como está relacionada genéticamente directamente con Enki, con un Anunnaki que tiene un ciclo de vida más amplio que el nuestro, de miles de años, esa raza vivía muchísimos años. Adapa mismo dice Enki que vivió como 38.000 años y fue el primero que fue llevado a Nibiru en una nave. Era hijo directo de Enki. Entonces hablaba el idioma de ellos. Y en la Biblia hay restos de esa raza, los llamados patriarcas, que vivían 600, 700, 900 años. Está escrito en el Génesis. La vida larga de esa raza se expandió por el planeta también. O sea, una raza directamente relacionada genéticamente con el Anunnaki. Aquí en Tiwanaku también sucede lo mismo. Esos llamados hijos del sol son descendientes directos de Anunnaki con terrestres. Por eso se llaman los hijos del sol. Son una raza que nace de la mezcla de ellos con terrestres. Por eso le dicen los hijos del sol. Dice que habían sido creados e instruidos. Recuerden, la manipulación genética allá en Mesopotamia y en África del Anunnaki con relación al terrestre, y aquí también en Tiwanaku sucede lo mismo, manipulación genética, donde nacen razas nuevas. Esos hijos del sol, dicen, creados, fueron creados, y hay una manipulación genética, creados e instruidos, o sea, son civilizados, son educados, fueron por esta raza de gente también, los Anunnaki, creados e instruidos en el lago
Titicaca por el dios creador Viracocha. Enlil, su hijo Ninurta, su hijo Iskur, que estaban todos por acá. Viracocha, según las leyendas andinas, era un gran dios del cielo, cielo con mayúsculas, se está refiriendo al planeta Nibiru. El indígena, el español, le preguntaba, ¿de quién es ese oro? ¿De quién es el oro? De los dioses que vinieron de allá arriba. Y el español, como es ignorante, cuando el indígena dice eso, cree que es Dios, el Dios de los cristianos, que se vive en el cielo, dicen, cosa etérea, el Dios del cielo. Pero el cielo aquí es con mayúscula, escribe Sitchin, se está refiriendo al planeta Nibiru. Un gran Dios del cielo. Entonces no es del cielo de las religiones, el cielo referente al planeta Nibiru, con mayúscula, el cielo. Un gran Dios del cielo que había llegado a la Tierra, con mayúscula, o sea, llegó al planeta Tierra en tiempos remotos. ¿Ves? Las mismas historias hacen los Anunnaki allá en Nibiru, en Sumeria antigua, se la hacen aquí también a los indígenas, descendientes de Caín, aquí en América, en los Andes, en Mesoamérica, como veíamos en las leyendas de los tlaxcaltecas, los toltecas, los olmecas, ¿ves? Las mismas leyendas sobre dioses que vinieron del cielo, porque son las mismas gentes civilizando en distintos lugares. Un Dios que vino del cielo, llegado a la Tierra, con mayúscula al planeta, en tiempos remotos, y eligió los Andes como campo para su creación. Se instalaron ahí en Tiwanaku. Como dijo un cronista español, el padre Cristóbal de Molina, era sacerdote, este cronista español, él escribió: ellos dicen que, refiriéndose a las historias que le hacían los indígenas, ese padre escribió diciendo, ellos, los indígenas, dicen que el creador, con mayúscula, estaba en Tiwanaku y que allí estaba su morada principal. ¿Recuérdense en Enlil? El comandante en jefe de todos allá en Nippur, en Mesopotamia, en Sumeria, que viene y se instala en Tiwanaku con su hijo o con sus hijos, con Iskur, con Ninurta y otros de ellos. Entonces el creador, hay un centro tecnológico de genética ahí en Tiwanaku. Ellos dicen que el creador estaba en Tiwanaku y que allí estaba su morada principal. De ahí los magníficos edificios dignos de admiración de aquel lugar, que escribió ese padre Cristóbal de Molina. Esos edificios enormes que vieron los españoles, los indígenas se lo decían, o sea, sabían la historia, le estaban diciendo la verdad, solo que los españoles no entendieron ni pío. Uno de los primeros padres en registrar los relatos nativos acerca de su historia y prehistoria fue un tal Blas Valera. Desgraciadamente, dice Sitchin, solo se conocen algunos fragmentos de sus escritos, a partir de menciones de otros, pues el manuscrito original se quemó en el saqueo de Cádiz por parte de los ingleses. Los españoles se robaron esos documentos de los indígenas, se los llevaron a España y allá en España los tenían guardados, y cuando los ingleses invadieron a España en 1587 quemaron parte de la ciudad y ahí se quemaron esos materiales que habían sido llevados de aquí o escritos aquí y llevados allá. Esos escritos de ese tal Blas Valera, desgraciadamente solo se conocen algunos fragmentos de sus escritos a partir de menciones de otros escritores que lo mencionan. Pues el manuscrito original se quemó en el saqueo de la ciudad de Cádiz, en España, por parte de los ingleses en el 1587. Estaba en guerra España con Inglaterra. Este padre, Blas Valera, registró la versión inca, o sea, lo que le contaban los indígenas incas, de que su primer monarca
llamado Manco Cápac salió del lago Titicaca por medio de un camino subterráneo. Era hijo del sol, o sea, era de esta raza de gente, como ya les expliqué, era hijo del sol. Entonces, los indígenas le decían a los españoles que era hijo del sol. Los españoles no entendían ni carajo, porque hijo del sol, ellos entienden cómo va a ser hijo del sol. O sea, ellos entienden, los españoles entendían como que era hijo del astro solar, la estrella, el sol. O sea, no entendían nada. Era hijo del sol, y entonces pensaban que el indígena era ignorante, porque al decir hijo del sol, entonces el español entiende, esta gente no sabe lo que está hablando. Esos son leyendas y mitos, hijos del sol, ¿cómo va a ser hijo del sol? Porque no entendían lo que se le estaba diciendo. Referente a otra raza más cercana a la Anunnaki. Era hijo del sol, Manco Cápac, salió del lago Titicaca por medio de un camino subterráneo. Era hijo del sol, y el sol le dio una varita de oro para que encontrara Cusco. El sol no tiene mano, entonces no se refiere a la estrella solar nuestra. Es a una raza que tiene una descendencia directa con el Anunnaki, hijo del sol, que son blancos, eran blancos, piel blanca. De ahí, pues recuérdense que el Anunnaki en Sumeria hizo lo mismo, ¿no? De personas cercanas a ellos genéticamente, que los convertían en sumos sacerdotes, o sea, en los personajes que administraban la residencia del Anunnaki, eso eran los sumos sacerdotes. Y de ahí también salían los reyes, o sea, crearon esa clase alta los Anunnaki, en todas partes donde fueron, aquí también, en América Antigua, en Preamérica. Los hijos del sol. Dice, salió del lago Titicaca, era hijo del sol, y el sol le dio una varita de oro para que encontrara Cusco. ¿Qué tecnología sería? No sabemos, pero el terrestre le llama varita de oro. Para que encontrara Cusco. Es una tecnología que hace que el que la tiene encuentre algo que busca, para que encontrara Cusco. Dice, cuando su madre se puso de parto, la madre de Manco Cápac, cuando su madre se puso de parto, el mundo estaba sumido en la oscuridad. Y ¿qué querrá decir eso? Hay que seguir profundizando, porque son escritos que hablan de hechos históricos y no tenemos como las fuentes cercanas que nos expliquen qué significado tendría eso. El mundo estaba sumido en la oscuridad. ¿Qué querrían decir con eso? No nombrarlos como ignorantes, como hacían los españoles coloniales, al no entender lo que se les decía, saben que son ignorantes, son leyendas, son mitos de ellos. O sea, para nosotros no caer en el mismo error, habría que procurar, seguir procurando. Quizá alguien un día descubre qué querrían decir con esto, que el mundo estaba en la oscuridad cuando esa mujer estaba de parto. Y porque dice, porque si ustedes lo toman así, como dice, literalmente no tiene sentido. Si la mujer estaba dando a luz, estaba en el mundo. Y dice que el mundo estaba en la oscuridad total. Entonces es una contradicción. No hay contradicción, es que no sabemos interpretar el texto o el significado real del texto, porque nos faltan fuentes que hagan referencia a ese hecho, que el mundo estaba sumido en la oscuridad. Y cuando nació Manco Cápac, se hizo la luz y sonaron las trompetas. ¿A qué se referiría eso? Y el dios Pachacamac declaró, el hermoso día de Manco Cápac ha llegado. Pero el padre Blas Valera registró también otras versiones que sugieren que los incas se apropiaron de la persona y el relato de Manco Cápac, o sea que era anterior a los incas ese relato. ¿Recuerdan lo que hicieron los sumerios? El relato que miles de años atrás le habían contado los Anunnaki sobre la creación del sistema solar, cómo se formó el cataclismo que hubo, cómo el planeta de ellos
tuvo una colisión con un planeta que había entre Marte y Júpiter, y se formó de ahí la Tierra, el planeta Tierra. Pues aquí también el indígena narra ese hecho que le cuenta el Anunnaki a su manera. Blas Valera dice, y el relato de Manco Cápac para su dinastía y que sus verdaderos antepasados, dice Blas Valera, registró también otras versiones que sugieren que los incas se apropiaron de la persona y el relato de Manco Cápac, o sea, ya existía antes de los incas. Como ya les decía, como hicieron los sumerios con el relato de la creación del Enuma Elis, que les contaron los Anunnaki sobre la creación del sistema solar. Entonces, los sumerios, los babilonios, también se apropian de ese relato y los transforman. O sea, que es un relato anterior a ellos. Igualmente aquí sucede, nos dice Sitchin, que el relato que registra Valera sugieren que los incas se apropiaron de la persona y el relato de Manco Cápac para su dinastía. O sea, el relato era anterior a los incas. Ellos lo encontraron y lo adaptaron a ellos. Y que sus verdaderos antepasados eran inmigrantes de algún otro lugar que habían llegado a Perú por el mar. Los incas se apropian de este relato antiguo, los transforman y se lo adaptan a su dinastía, como se hizo allá en Mesopotamia. Entonces dice que sus verdaderos antepasados eran inmigrantes de algún otro lugar. ¿De dónde sería? De algún otro lugar que llegaron por mar. Entonces vienen de otros lugares y llegan navegando. ¿Recuerdan la leyenda que hay en los Andes también? De navegantes que llegaron en balsas guiados por un dios que se comunicaba con un instrumento que tenía en la balsa de él, que era la principal que guiaba la otra caravana de balsas. Y se comunicaba con otro dios. O sea, alguien está en una nave comunicándose con ese que va guiando a los indígenas en las balsas, atravesando el océano, tecnología de ellos. Entonces dice que y nos desea esas leyendas de los Andes que esa gente desembarcó ahí por lo que hoy es Ecuador, esas costas, y fueron adentrándose en la costa. Llegaron por mar. Y sigue diciendo Sitchin que habían llegado a Perú por mar. Según esto, el monarca al que los incas llamaban Manco Cápac, o sea que era anterior a los incas, pero ellos lo asumen como parte de su literatura, de sus orígenes, que Manco Cápac era hijo de un rey llamado Atau. Que había llegado a las costas de Perú con 200 hombres y mujeres desembarcando en Rímac. De allí fueron a Ica y después marcharon hasta el lago Titicaca, lugar desde el cual los hijos del sol habían gobernado la tierra. Los hijos del sol, los hijos de los Anunnaki, descendientes de Anu, del rey de Nibiru, los hijos del sol, porque vienen de allá y se mezclan acá con razas, los hijos del sol, los hijos de Anu, los Anunnaki, los hijos de Anu, como le decían los sumerios, los hijos de Anu, los hijos del sol vienen del espacio. Están hablando de la misma raza de personas, señores, en distintas culturas, tanto en Oriente como aquí en Preamérica. Increíble, pero comprensible, porque como ya les dije, son las mismas personas civilizando al terrestre en distintos lugares del planeta. Entonces, que haya semejanza en las literaturas antiguas, en los orígenes, en las historias de los orígenes, no es nada extraño. El lago Titicaca, lugar desde el cual los hijos del sol habían gobernado la tierra.
Enlil y sus descendientes que gobernaban al planeta Tierra desde Mesopotamia, y en Nippur estaba el centro del poder, se retiraron aquí a sus nuevos dominios como capital Tiwanaku, y de ahí gobernaban al planeta Tierra, Enlil, que era el comandante en jefe. Es fácil de explicar estas leyendas que son historias de los indígenas antiguos americanos. Es fácil de explicar cuando uno conoce el contexto, la historia de esta gente, desde Sumeria hasta por acá. Entonces se complementan los relatos y ahí es fácil de entender. Los hijos del sol, los hijos de Anu en Sumeria, vinieron de las estrellas, del sol. Gobernaban la tierra. Antes desde Sumeria, ahora desde el lago Titicaca, Tiwanaku, donde se habían instalado los nuevos dominios de Enlil y sus hijos. Manco Cápac envió a sus seguidores en dos direcciones para encontrar a aquellos legendarios hijos del sol. El terrestre siempre está detrás de los Anunnaki, porque se siente seguro cerca de ellos. Ellos le dan protección, tienen una tecnología millones de años. Entonces los reyes siempre buscaban, como en Sumeria, recuerden que los Anunnakis abandonaban una ciudad donde vivían y llegaba un rey y reconstruía inmediatamente, conquistaba esa ciudad y reconstruía la residencia o templo, como le llamaban los terrestres, de esos Anunnaki, para que volvieran y residieran ahí con ellos, porque le daban seguridad, le daban prosperidad, a nivel de agricultura, a nivel de control de las lluvias, de la creación de animales para el consumo. Tienen la tecnología, entonces los reyes se mataban para reconstruir el templo, o sea, la residencia del Anunnaki. Aquí en América pasa lo mismo. Los reyes los procuran. ¿Dónde están? Para que residan cerca de ellos. Desde que el Anunnaki le dio permiso al terrestre para que residiera en las ciudades alrededor de la residencia o templo del Anunnaki, el terrestre que se quedó con esa costumbre. Cerca de ellos estamos seguros. Ellos tienen el conocimiento. Avanzamos en civilización cuando ellos están cerca. Entonces, fíjense, aquí sucede lo mismo. Manco Cápac envió a sus seguidores en dos direcciones para encontrar a aquellos legendarios hijos del sol. Igual que en Sumeria se fueron apartando del pueblo común y vivían en sus residencias aparte. Aquí hacen lo mismo, se retiran a lugares donde solo viven ellos, con sus servidores terrestres. Entonces los reyes se matan procurándolos para estar cerca de ellos. Manco Cápac envió a sus seguidores en dos direcciones para encontrar a aquellos legendarios hijos del sol. Legendarios, porque tenían miles de años. Y los indígenas los seguían viendo. Legendarios hijos del sol. Él mismo, Manco Cápac, deambuló durante muchos días hasta que llegó a un lugar en donde había una cueva sagrada. Significa que ahí residía alguno de ellos. ¿Recuerdan? Las montañas sagradas que todavía existen hoy. Que la gente, los nativos de esos lugares no se atrevían a subir allá. Son lugares, montañas sagradas, cavernas sagradas. Son residencias de ese tipo de personas. O de otras razas más avanzadas. Ya vemos hoy como muchos ovnis por ahí por Perú se adentran en las montañas, van en las laderas de las montañas y de repente se abre una puerta camuflada como si fuese parte de la montaña y entra el ovni y se va. Ya lo han visto cientos de personas en los Andes, en los distintos lugares de los Andes, entrando en montañas, o sea, viven dentro. Son culturas distintas y más avanzadas. Dice que vivía en una cueva sagrada, pues se usa el lenguaje como si fuera Dios sagrada, para decirnos que es una residencia de otra raza de personas, distinta a los indígenas.
vivía en una cueva sagrada. Es que vivir debajo de la tierra es más seguro que aquí. Es más saludable que en la superficie. El lugar peor para vivir es la superficie del planeta. Está todo contaminado. Dentro de la tierra y debajo de la tierra se vive con más salud. Viven distintos tipos de razas que viven mucho más tiempo que nosotros. Son más avanzados que nosotros. Entonces no es por nada que esta gente busque en las cavernas, dentro de la tierra, en las montañas, camuflen las entradas, hasta el día de hoy, fíjense. Y fíjense lo que dice, era una cueva artificial, o sea, no es que se metió en una caverna que la naturaleza había abierto ahí por miles de años, no, era hecha, construida. Llegó a un lugar en donde había una cueva sagrada, era una cueva artificial, la construyó alguien. Artificial para decirnos que es contrario a lo que es natural. Uno va por el monte, a veces encuentra cavernas o cuevas naturales. Entonces aquí dice, era artificial, o sea, fue construida por alguien. Uno recuerda la cueva de los Tallos ahí en Ecuador. Grandes piezas de toneladas de piedra talladas, casi en la misma entrada. O sea, no es nada natural, es artificial. Alguien vivió ahí, construyó ahí. Era una cueva artificial y estaba adornada con oro. ¿Ves? El mismo metal que usan ellos. Adornada con oro y con plata. Manco Cápac dejó la cueva sagrada y fue hasta una ventana llamada Cápac Toco, que significa ventana real. Fue entonces a ese lugar. Parece que tuvo contacto con esa raza de gente, porque después sale del lugar y va a buscar un lugar que parece que le indicaron ahí, para que encontrara lo que él buscaba, Cusco. Entonces él va a ese lugar. ¿Recuerdan a Alexandre el Grande? Procurando el lugar por Egipto. Procurando su origen divino, porque era hijo de Marduk, uno de esta gente, de esta raza de gente, que tenía su centro de vida en Babilonia, su residencia, su templo. Alejandro buscando el lugar, fue por Egipto, encontró sacerdotes que le servían a este Anunnaki, a este Marduk. Y le dijeron, sí, ya sabíamos que tú venías para acá. Y sí, tú eres hijo de él. Él está en Mesopotamia, allá en Babilonia. Y allá fue Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, aquel macedonio que fundó el imperio griego. Ve, aquí Manco Cápac buscando encuentra el lugar. Y se dice que en el Sinaí, por ahí, en lugares subterráneos, estaba la residencia de Enlil, vigilada por robots, por humanoides. Y que uno de los hijos, el primer hijo de Enlil, Nagnar-Sin, que era representado con la luna creciente, el símbolo de la luna creciente, es el símbolo de los seguidores de Alá. Murió de viejo por ahí, por el Sinaí, en un lugar subterráneo. O sea, esta gente construyó debajo de la tierra ciudades. Aquí sucede lo mismo. Y Manco Cápac encuentra un lugar de ellos acá, una cueva artificial, dice. Pero ya se supone que es una ciudad de esta gente, donde residen esta gente. Y estaba adornada con oro y plata, dice. Se dice que debajo del lago Titicaca hay residencias. Residen razas distintas, más avanzadas que lo que vivimos aquí en la superficie. Que hay entradas, hay escaleras que descienden. Ya se han encontrado varios testimonios que han encontrado esas escaleras. Son ellos, distintas razas más avanzadas que nosotros. ¿Serán los Anunnaki o serán otros? No lo sé. Pero hay muchos testimonios de eso.
Era una cueva, y en Estados Unidos, en territorio de Estados Unidos, se habla también de lugares que son subterráneos, construidos por alguna cultura avanzadísima, ¿eh? Porque hay cavernas talladas, pero con un diseño perfecto, como que con rayo láser. O sea, esta gente busca lugares más seguros que la superficie. Dice, y Manco Cápac dejó la cueva sagrada y fue hasta una ventana llamada Cápac Toco, que significa ventana real. Cuando salió, iba vestido con unas prendas doradas que había obtenido en la cueva. Le regalaron ropa. Lo aceptaron como uno que tenía sangre de ellos, sangre real. Sangre de esa raza de los hijos del sol. Recuerden lo que le dije. Enki se mezcla con dos terrestres ahí en Mesopotamia, dos mujeres, y tiene a Adapa, que es el Adán en la Biblia, y a Titi, que es la Eva. Y ahí viene esa descendencia de gente que vivía cientos de años, 900, 800, 700, los patriarcas, cuando el Anunnaki se mezcla con esa raza. Y el mismo Noé es hijo de Enki. Por eso lo salva del diluvio. Y ahí nace otra descendencia. Entonces, aquí en América sucede lo mismo. ¿Ven? Los relatos uno lo entiende más fácil cuando ya comprende, leyó lo que sucedió en Sumeria. Y cómo esta gente actuaba. Se va repitiendo los mismos esquemas. Cuando salió de la caverna artificial, iba vestido con unas prendas doradas que había obtenido en la cueva, y al ponerse estas prendas reales le invistió con la realeza de Perú. Por estas y otras crónicas, dice Sitchin, se sabe que los pueblos andinos memorizaban distintas versiones de sus relatos. Recordaban un comienzo, un inicio creador en el lago Titicaca, y el inicio de la realeza en un sitio donde había una cueva sagrada y una ventana real, exactamente igual que en Sumeria. Los inicios de la realeza fue en una ciudad concreta en Mesopotamia. Anu le da la orden a los Anunnaki: denle la civilización al terrestre, y una de las primeras cosas que le dan es el sistema real, que todavía se usa, como decimos hoy, la realeza, el sistema monárquico, un monarca, un rey, que es lo que rige ese sistema, rige en Nibiru, el rey de Nibiru, el rey del planeta entero. Entonces ellos vienen y le enseñan al terrestre ese sistema de gobierno, la realeza. Por eso unos textos antiguos dicen, la realeza vino del cielo. La trajeron esta gente, ese sistema político, social, económico. Entonces, como en Mesopotamia antigua, entre los sumerios, el Anunnaki es que selecciona al rey, le da, sí, tú vas a ser rey, le da legitimidad al rey. Aquí igual, ven, a Manco Cápac se le da la capa real de oro, el mismo un símbolo parecido al que se le daba allá a los Anunnaki, a los reyes, y le daban un título también, Lugal. Ahora eres el hombre grande, el hombre poderoso entre los terrestres, no entre nosotros. A Manco Cápac se le hace lo mismo, ¿no? Se le dan unas vestiduras doradas, reales. Entonces ahí está el comienzo. Recordaban un comienzo creador en el lago Titicaca y el inicio de la realeza en un sitio donde había una cueva sagrada y una ventana real,
una ciudad donde se instala por primera vez la realeza aquí en América. Exactamente como hicieron allá en Sumeria, una ciudad, la primera donde se instaló la realeza, ahí se instalaba como un instrumento de los Anunnaki para decir, aquí está la realeza ahora con esta ciudad. Después se pasaban a otras ciudades, la realeza, con un instrumento que la representaba, y se ungía, como decimos hoy, al rey. Entonces dice, la realeza comenzó entonces. Había una cueva sagrada y una ventana real donde se inició la realeza con Manco Cápac. Le dan el sistema real. Y tal como sostenía, como se dimos hoy, el sistema de la monarquía. Todavía hay reyes en Inglaterra, en otros lugares, que ya hoy parecen ridículos. Cosas de la Edad Media. ¿Se ven cómo el terrestre va avanzando? Ya no son reyes, ahora son presidentes, son ministros, son otros. Ya lo de rey ya va pasando poco a poco. En España un rey, ya la mayoría de los jóvenes le dicen, eso es... Lo mandan para la M, eso de rey en España, la mayoría de los jóvenes ya no aceptan ese sistema. Que un rey le esté pasando el poder, sobre todo los españoles, a su hijo. Ya hay una conciencia, el terrestre va avanzando. No, nosotros decidimos a quién colocamos ahí ahora. Ya ese sistema acabó. Eso no es justo. ¿Por qué tiene él que dándole la herencia del poder sobre nosotros a su hijo? O sea, en muchos lugares de España al rey lo mandan al carajo cuando aparece por ahí. Ya la gente no, ahora votamos para nosotros elegir al que nos va a gobernar. No queremos reyes acá, le dicen. El avance civilizatorio del terrestre va haciendo que algunas manifestaciones políticas, económicas, ya vayan siendo dejadas de lado y surgiendo otras nuevas. Eso es señal del avance. Y dice Sitchin entonces que el inicio fue en el lago Titicaca y la realeza también se le dio a ese Manco Cápac, y tal como sostenían los incas, estos acontecimientos eran coincidentes y formaban la base de su dinastía. Sin embargo, otras versiones separaban los acontecimientos y los períodos. Cuando el Anunnaki elige un rey, ese rey comienza a tener descendientes, y eso es lo que se llama una dinastía. El rey la inició. Yo soy descendiente del rey fulano. Y después de cientos de años, o de miles puede ser, hay otro rey que dice que es descendiente de ese primero, de esa dinastía. Entonces las dinastías son cosas de los terrestres que nacen, crecen y desaparecen, y llega otra dinastía. O sea, otra raza, otra familia que es de donde sale un rey, y ese crea una dinastía, o sea, un grupo de descendientes por cientos de años. Sigue diciendo Sitchin, una de las versiones, dice, sin embargo, otras versiones separaban los acontecimientos y los periodos. Una de las versiones relativas al comienzo, con mayúscula, o sea, al inicio ahí en Titicaca, una de las versiones relativas al comienzo dice que el gran Dios, creador de todo, los Anunnaki creen en el creador de todo, pero al decirle al terrestre engañosamente que ellos son dioses, y el terrestre ve que genéticamente ellos crean razas distintas porque tienen la capacidad de manipulación genética, como ya se está desarrollando hoy en algunos países. En Estados Unidos se dice que se ha venido ya creando seres distintos, manipulación genética desde los años 30 por ahí. Tecnología que esta gente ya millones de años usaban, los Anunnaki, aquí en el planeta. Manipulación genética para crear razas distintas. Entonces no es extraño que el terrestre le diga el creador de todo, son esta gente, o es este personaje de ellos, el creador de todo. Distinto al creador de todo en que creen los Anunnaki, ¿no? Ellos dicen
Alguien creó el universo entero, el creador de todo. Que no es un ser como ellos nos enseñaron a nosotros, Dios, manipulable, como los dioses aquí de los terrestres. Es un creador del universo, no hay manera, no hay ni palabras, ni ellos ni nosotros tienen para definirlo, ni el Anunnaki tampoco. Se llama el creador de todo. Dice que el gran Dios creador de todo, Viracocha, entonces puede referirse a uno de ellos que hacía las manipulaciones genéticas, creaba, como Enki con su media hermana y su hijo, crearon genéticamente al terrestre civilizado, o al primer terrestre, al trabajador primitivo, para que trabajara por ellos en las minas. Ellos lo crearon genéticamente, ese ser no existía. Entonces a Enki se le llama el creador, el padre creador. Y en Sumeria se le decía el padre Enki. Se sabía que él había sido el creador del terrestre. El mismo terrestre, ya civilizado, decía padre Enki. Una historia que viene de miles de años, el terrestre lo sabía. Él fue el padre creador. Y la mami, como le decía el terrestre a la media hermana de Enki, Ninmat, que vivía por ahí por el Sinaí, en lugares subterráneos también, el terrestre le decía a la mami. Hasta el día de hoy se quedó el nombre de esa mujer que participó en la creación del primer terrestre trabajador primitivo con Enki. Se le llamaba la mama, la mami. Y en varios idiomas del mundo encontramos el mismo término. Madre, mami, mother. Todo parecido en honor a esa mujer. El terrestre guarda en la memoria por siglos y siglos ese acontecimiento, aunque generaciones a veces ni sepan cuál es el origen del término, pero lo siguen usando. La mami, la madre, el padre creador. Dice, una de las versiones relativas al comienzo, ahí en el lago, en el Tiwanaku, dice que el gran Dios, uno de ellos, el gran Dios, creador de todo, Viracocha, hizo que 4 hermanos y 4 hermanas recorrieran las tierras y llevaran la civilización a sus primitivos pueblos. El proceso civilizatorio, igual que aquí, que se dio en Sumeria. Anu ordena a ellos aquí, estando aquí en la tierra, denle la civilización al terrestre y después váyanse. Vuelvan a Nibiru. Pero ese tiempo civilizatorio es tiempo de ellos, no el nuestro. Entonces el proceso continúa. Civilizar para ellos, ¿qué? Enseñarle al terrestre los conocimientos que ellos tienen. A todos los niveles. Por eso el terrestre va detrás de ellos. Veía las naves de ellos que se elevaban. Veía las naves, los cohetes de ellos que se elevaban. Y ya hoy el terrestre construye lo mismo, los cohetes que se lanzan hacia otros planetas. Las naves espaciales que ellos veían de esta gente. El pájaro negro de Ninurta. El barco del cielo, como decían los egipcios. Hoy el terrestre va detrás, los aviones y otras naves. Siguiendo eso es civilización. Seguimos los caminos que ellos nos están marcando hasta el día de hoy. Denle la civilización. El terrestre sigue ese proceso detrás de ellos. Porque ellos tienen ya millones. Y nosotros apenas años. El proceso civilizatorio continúa. Una de las versiones relativas al comienzo dice que el gran Dios creador de todo, Viracocha, hizo que 4 hermanos y 4 hermanas recorrieran las tierras y llevaran la civilización a sus primitivos pueblos. Y una de estas parejas, hermano, hermana, y exactamente como lo hacían los Anunnaki entre ellos, y le enseñaban a los terrestres a hacerlo también, hermano se casaba con su media hermana o con su hermana. Que la ética que nos enseña la iglesia hoy, los judíos, los musulmanes, los católicos, nos hace ver ese hecho normal, primero, que todas esas religiones que mencioné, ahora nos hacen ver como que eso es aberración.
Como que eso es señal de salvajismo. Casarse con su media hermana, con su prima hermana. No han metido esa ideología de que eso es aberrante y que un tal Dios no lo quiere. Es fruto de la ignorancia esa teoría, porque los dioses, hasta el tal Yahvé que se venera en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, hacían eso, casarse con su media hermana. Eso viene desde ellos, desde Nibiru, lo traen aquí, lo instalan aquí. El terrestre lo ve y los copia. Abraham, casado con su media hermana, Sarai o Sara. Entonces, esa es la moral que nosotros tenemos en nuestra genética, que ha querido ser suplantada por la moral de ese Dios que trajeron los españoles aquí y en otras partes del planeta, de ese Dios de los musulmanes, de ese Dios de los israelíes. Pero eso son imposiciones. Lo que está en la genética es la moral que esta gente nos enseña, esta raza de dioses. Casarse con su media hermana. Para ellos era un símbolo de realeza que viene desde Nibiru. Y que, como vimos en el libro de Enki, tiene su historia. Entonces hoy esas cosas nos parecen amorales. Y las religiones nos han enseñado que eso es pecado. Tú no puedes casarte con tu prima hermana porque la relación sanguínea es muy cercana y pueden nacer monstruos anormales. Todo ese terror nos lo ha metido en la cabeza. Por eso cuando sucede hoy, porque sigue sucediendo, porque está en nuestra genética, medio hermanos que tienen hijos con sus medias hermanas y viven tranquilos y se aman, pero tienen que irse del lugar donde están porque los condena todo el mundo desde que se enteran cuál es el tipo de relación, porque la religión ya le ha metido a todo el mundo que eso es pecado. Entonces tienen que irse, son como una mancha en la comunidad, una aberración. 4 hermanos y 4 hermanas, Adapa y su media hermana Titi, dan origen a la descendencia de lo que hoy se le llama el Homo sapiens, el hombre civilizado, el hombre que piensa. Nosotros, descendientes de ellos, distintos, el Homo sapiens para distinguirlo de quién, del terrestre primitivo, que ellos también crearon. 4 hermanos y 4 hermanas recorrieron las tierras y que llevaran la civilización a sus primitivos pueblos. Y una de estas parejas, hermano-hermana, marido-mujer, ¿ven?, estableció la realeza en Cusco, le dieron origen al sistema monárquico. ¿Ven? La misma raza de gente terrestre, como esa élite, de ahí siguen saliendo los reyes, tanto en Sumeria como aquí en otros lugares del planeta, en la India, en esas culturas también. Imagínense cómo le sonarían estas historias en los oídos del español, del sacerdote español, que viene ya con esa mentalidad de que casarse con su prima hermana, mucho menos con su media hermana, eso es pecado mortal, que Dios no quiere eso, que eso es cosa del diablo, que van para el infierno los dos, que están fuera de la gracia, o sea que son unos desgraciados los dos. Imagínense cuando los indígenas les cuentan estas historias, ¿cómo la van a aceptar? Que hermano con hermana, marido y mujer, ¿cómo le cayó en la mente de esta gente ya que la tenían tomada por la religión católica, estas historias de los indígenas, hermano con hermano? Si para ellos era una cosa de salvajes. Pero así es que los tomaron. Pero eso intentaban eliminar esta leyenda de la memoria de las próximas generaciones indígenas. Les robaban los textos, se los quemaban, se los escondían, para que no siguieran esta cultura antigua, esta moral antigua, que es la que tenían en su genética, y tenemos todavía, porque eso sigue pasando. Es que está escondido. Medio hermana y hermana que se apasionan.
Y tienen que vivir ese amor escondido, a veces con traumas, porque ya la religión les ha tomado la cabeza. Estamos mal, vamos mal. Esto es pecado, Dios nos va a condenar. Y a los hijos nuestros también. Y todas esas cosas se las meten en la cabeza. Y sigue diciendo Sitchin, hermano y hermana, marido, mujer, estableció la realeza en Cusco. ¿Ves? La misma raza de personas más cercano al Anunnaki. De ahí sacan a los reyes, a los terrestres. Otra versión dice que el gran Dios, creador de todo, en su base del lago Titicaca, Enlil, Ninurta es su hijo, en su base en el lago Titicaca, en Tiwanaku, creó a esta primera pareja real como hijos suyos y les dio un objeto de oro. Enki, creando al terrestre civilizado, de donde salen reyes, patriarcas allá, teniendo relaciones con terrestres. El Anunnaki directo, de ahí sale esa clase de realeza, de reyes, de sumos sacerdotes, distinto al pueblo común. Otra versión dice que el gran Dios en su base del lago Titicaca, en Tiwanaku, creó a esta primera pareja real como hijos suyos. Es que el Anunnaki se mezcla con la mujer terrestre porque ella descubre que es compatible en el ADN con él. Y está en el texto del Génesis, cuando los hijos de los dioses, los descendientes de Enlil y Enki aquí en la tierra, descubrieron, percibieron o vieron que las hijas de los hombres, las hijas de la Dapa, las Adapitas, eran compatibles con ellos. En la Biblia lo deforme, dicen que eran bonitas, que eran bellas, no es nada de eso. Es que eran compatibles con ellos genéticamente, entonces comienzan a tener descendencia con ellos, con ellas. Aquí también la misma historia. En el lago Titicaca, en los Andes, las historias de los Andes. Creó a esta primera pareja real como hijos suyos y le dio un objeto de oro. Les dijo que fue objeto de oro. ¿Qué es objeto de oro? ¿Qué tecnología sería esa? Solo nos resta hacernos la pregunta, porque no hay manera de saber qué tecnología fue. Le dio un objeto de oro, una varita de oro, una varita mágica. Es el lenguaje terrestre que no sabe cuál es el nombre de esa tecnología. Y les dijo que fueran al norte y construyeran una ciudad donde el objeto de oro se hundiera en la tierra. El lugar donde sucedió el milagro fue Cusco. Milagro, fue Cusco. Y les dijo que fueran y esta es la razón por la que los reyes incas, al afirmar que eran los descendientes de una dinastía de parejas reales, de hermano y hermana, podían proclamarse descendientes directos del dios Sol. Porque tienen la sangre de esta primera pareja, que era hijo de Anunnaki con terrestre. De ahí sale esa descendencia de reyes. Él dice, yo soy descendiente de los hijos del sol. Es como los reyes en Sumeria, yo soy descendiente de la divina Inanna, yo soy hijo de la divina Inanna, del divino Iskur, de Utu. Descendiente hay una relación sexual directa con algún Anunnaki, entonces esa descendencia toma el poder y ahí salen los reyes. Es fácil de explicar estas llamadas leyendas y relatos indígenas aquí en Preamérica, conociendo lo que pasó en Sumeria. Bien fácil. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. En la próxima lectura continuamos.